Luego. Vamos a cambiar por unos minutos de tema y hablar de lo que para la Organización Mundial de la Salud dice que es la epidemia del siglo. Ustedes pensarán en algún tipo de patología, en algún virus, en alguna bacteria. No, para nada. Es la depresión, así como lo escuchan. Dicen que la depresión, según la OMS, afecta a 350 millones de personas en todo el mundo. Es considerada por esta entidad la epidemia del siglo, al punto que dicen que dentro de poco, para el año 2020, simplemente en 4 años, será la causa principal de discapacidad a nivel global. Han hablado con especialistas, con psiquiatras y demás, y han hablado en las jornadas de actualización de un instituto de neurociencias en Buenos Aires. Señalaron que si bien no hay cifras específicas para nuestro país, para la Argentina, dicen que a nivel mundial hay un 17% de prevalencia a lo largo de la vida, es decir, que ese porcentaje de persona tuvo, tiene o tendrá la enfermedad en algún momento. Es un trastorno mental muy frecuente que genera un cambio en el estado personal, en el que el individuo es invadido por sentimientos prevalentemente negativos: tristeza, pesimismo, miedo, amenaza. La depresión, bueno, no es algo novedoso, sino que ya se hablaba mucho antes con el término melancolía. Los especialistas indicaron que el aumento de casos también puede deberse a una mayor conciencia y detección. Es decir, como la psiquiatría es una ciencia relativamente joven, antes una persona con trastornos mentales se alojaba de repente en conventos, en psiquiátricos, o directamente vivía en la calle, pero no se lo consideraba un problema de salud. En cuanto la ciencia fue avanzando, se detectó y se le pudo dar un nombre a esta patología, que es depresión. Consultando sobre diferentes enfermedades, si bien el pico de casos se detecta entre los 17 y 20 años de edad, en la población, dice que hay una gran cantidad de casos en grupos con antecedentes familiares. Es decir, vos podés padecer depresión porque anteriormente en tu familia tuviste en el linaje alguna persona que también la haya sufrido. Esto es especialistas en psiquiatría que así lo han evaluado, y en cuanto a diferencia entre los géneros, dijeron que las mujeres tienen más tendencia a padecer esta patología. Si bien todavía no hay estudios que lo puedan corroborar científicamente, se sabe que las mujeres no precisan una carga hereditaria para desarrollar la depresión, porque hay momentos de cambio hormonal como el embarazo, el parto y demás que pueden aumentar la incidencia. Pero para hablar de este tema estamos junto a la licenciada Helvecia Trigo, psicóloga, está en contacto con nosotros. Hola Helvecia, ¿cómo le va? Diego Codini la saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Tanto te va, tiempo, Diego? ¿cómo le va? Tanto tiempo que no nos vemos. Sí, hace mucho. Helvecia, ¿qué es la depresión a grandes rasgos, y para que quede bien contundente para que la gente lo entienda? Mira, vamos a dar una definición muy chiquita, Sí. que la depresión es una pérdida de energía, es una pérdida de deseo, es una pérdida de alegría, casi como un desfallecer. Esa es una, así, definición bien contundente, Sí. digamos, ¿no? Es como la pérdida de las ganas de vivir, te diría. Ajá. Esa es la depresión. Ahora, la depresión, como bien vos dijiste, tiene acompañada una serie de, digamos, en todo el organismo, y el pensamiento tiene, desde el punto de vista, digamos, emocional, hay tristeza, hay decaimiento, hay baja autoestima, hay pérdida de interés, hay una disminución de todas las funciones psíquicas, autorreproches, pérdida de placer e interés, sensación de vacío, apatía, ansiedad, irritabilidad y un sinnúmero de inhibiciones. Tiene este cuadro. Uh-huh. Después, en cuanto al pensamiento, la concentración está disminuida, es una persona que siente mucha culpa, es pesimista, vos lo dijiste, ¿no? Que tiene como pensamientos pesimistas. Negativo, sí. Incluso puede llegar a tener pensamientos suicidas. Esto, por eso la depresión es un cuadro, digamos, muy a tener en cuenta, justamente porque si se desplaza estos autorreproches en un yo muy frágil, Uh-huh, puede terminar con la pérdida de la realidad y matándose, ¿no es uh-huh, cierto? Helvecia, yo recién decía que la Organización Mundial de la Salud, Sí. cuando arroja este dato sobre la epidemia del siglo, también los especialistas hablan de una edad, hablan de que puede ser hereditaria la depresión. Sin embargo, indican como que los jóvenes de entre 15 y 17 años hasta los 20 o 20 y algo son los que más sufren depresión. ¿Se puede estipular ese rango de edad o puede afectar a cualquiera? Sí, la verdad que habría que tener estadísticas, Diego. Yo ahí no me jugaría, pero porque también vemos depresiones en niños, ¿sí? También hay depresiones en niños. Entonces lo que pasa es que no sé el grado de incidencia en cuanto a estadísticas,
pero yo he atendido niños con intentos de suicidio, y te estoy hablando de chicos de 8 años. Entonces la depresión yo creo que atraviesa todas las edades. Puede ser, por ejemplo, si uno hace un estudio, yo vengo ahora de unas jornadas en la UBA, se presentó un trabajo sobre la gente de la tercera, cuarta edad, y ahí, por ejemplo, la depresión es importantísima. Y justamente uno de los rasgos que planteaba el profesor que dictó esta charla es por la soledad, o sea, la gente mayor se siente de pronto muy sola y muy aislada, y uno de los componentes justamente que incrementa esta situación de depresión es quedarse solo, aislado, porque la depresión siempre está relacionada con el tema de las pérdidas. Lo que te quería decir es que a lo largo de la vida lo que tenemos que ayudar mucho a nuestros hijos es a pasar las distintas etapas, porque en toda etapa hay pérdida, la pérdida del útero, después la pérdida de la teta, la pérdida de la mamadera, ¿viste? Las pérdidas nos acompañan a lo largo de toda la vida, pero no tienen por qué ser patológicas, tienen que ser de alguna manera dinámicas para poder cerrar una puerta para abrir otra. Ahora, Helvecia, analizando un poco el contexto en el que vivimos, por lo menos los argentinos, porque yo me remito a lo que siempre se dijo, a nuestro país, que se dice que los rioplatenses somos un poquito melancólicos, y leyendo un poquito sobre todo el artículo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, justo dicen que la palabra en la que después se define como depresión, quizás antes se la llamaba melancolía. Digo, ¿hay algo cultural también de repente en donde los argentinos nos sumamos a esa, atisbos de depresión cuando estamos melancólicos, cuando somos un país de repente por las temperaturas también, por las vivencias, por las costumbres? Digo, ¿afecta también un poco eso el contexto social o no? ¿O es netamente algo particular que nos pasa a cada uno de nosotros? No, el contexto es fundamental. Digamos que los tangueros son melancólicos. Ahora, no vamos a usar la palabra en sentido psicoanalítico, porque para Freud la melancolía está dentro de los cuadros de la psicosis, que es otro cuadro. Acá estamos hablando de las neurosis, donde cualquier persona neurótica puede tener en determinado momento una situación de depresión. Después están las depresiones más graves, ¿no es cierto?, que ya es donde estamos pensando que atentan contra su vida. El contexto tiene que ver. ¿Y sabés qué quiero decirte? Tiene mucho que ver porque la patología de la depresión se la relaciona con el vacío. Y me parece que en esta globalización y consumo, no solamente se han vaciado nuestros bolsillos porque queremos todo el tiempo comprar y comprar compulsivamente, o absorber todo lo de las redes compulsivamente, sino que lo que se han vaciado son los ideales. O sea, vos pensás que para poder salir de la depresión porque es un desequilibrio entre los ideales que tenemos, nuestros proyectos y nuestras posibilidades. Es el trípode donde se arma esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, esta depresión tiene también que ver muchas veces con el contexto, porque uno se pone a pensar, por ejemplo, una pérdida de trabajo, ¿no es cierto? Una pérdida de un ser querido, una inestabilidad dentro de la pareja. Todo esto de alguna manera confluyen y convergen en sentir qué le pasa a mi yo que quedó desvalido. Pensá siempre la depresión, el desvalimiento, el contexto y sobre todo esta sensación, como vos decís, bueno, ¿qué medio ambiente tengo? Si tengo en este momento un medio ambiente donde peligra mi fuente de trabajo, peligra mi pareja, peligra, digamos, la vida, porque también estamos dentro de una sociedad en este momento, y yo ya no diría Argentina, ¿viste? Porque las cosas que pasan en Europa son terribles. Entonces, es una sociedad de muchísima inestabilidad. Es que, Helvecia, no sé si usted comparte, pero digo, uno analizando un poco todo, estamos en un contexto en donde ya ni, como usted bien dice, ni digo a la Argentina, digo a nivel mundial, las fuentes de trabajo no son estables, la economía es cíclica, pero a su vez casi siempre estamos acostumbrados a encontrarnos en un pozo, económicamente hablando. La calidad de vida no es la mejor porque cada vez aparecen más bacterias o virus que, por ejemplo, no sé, me acuerdo del Zika, del dengue, cada vez la gripe A cada vez más fuerte. A todo esto sumémosle la inseguridad. Digo, estamos en un clima, en un contexto donde el ser humano parece que está tocando fondo en ciertos aspectos y no es difícil encontrarle salida. Bueno, es propicio para generar o para poder gestar una depresión, te diría. O sea, no nos sintamos mal si de repente nos sentimos un poco profundamente abatidos. Esa sería también una de las palabras, ¿no? Profundamente abatidos. Yo lo que creo, tengo alguna solución para esto. A ver, qué bueno. Sí, porque lo vengo pensando mucho y también lo aplico en mi vida. Lo que a mí me parece que es importante volver al religamen. Esta es una palabra que vos me has escuchado. ¿Qué es el religamen? Es volver a unirse en nuestros grupos más cercanos.
Lo que a uno le puede dar en este momento cierta, digamos, tranquilidad, es decir, bueno, a ver, ¿a qué grupo humano, dónde estoy perteneciendo? Yo sé que a veces los lugares laborales son muy difíciles porque son muy competitivos, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que lograr concentrarse en esto de decir, bueno, a ver, ¿qué compañero tengo? O en mi familia, de esto se puede hablar, me puede contener, me puede escuchar. Y aunque aparezcan situaciones muy difíciles, por ejemplo, encarar una separación o encarar una pérdida de trabajo, acá lo que es importante siempre es apelar a esta cuestión de decir, me voy a tranquilizar para poder pensar. Porque si algo tiene sentido esta salida, es darle a la audiencia una herramienta que tiene que decir, paro la pelota, como se dice comúnmente, ¿no? Veo un poco de qué se trata, porque la desesperación me puede inundar. Vos pensás que la vida es un río caudaloso, que no sabes en qué momento se desborda, en qué momento volvés al cauce, en qué momento te desvían, que son las distintas marcas o crisis que vas atravesando. Entonces, lo mejor que uno puede pensar es, bueno, ¿cómo hago yo para poder sentarme en mi eje? Y acá el eje, ¿sabés con qué tiene que ver? Como cuánto yo me valoro. Yo creo que hoy día hay una gran pérdida, o sea, tenemos dos extremos, o aquel que se parece, que viste, que se supervalora y arrasa con todo, y tenés el otro que está metido para adentro, que nunca valora lo que él hace, que siempre se siente disminuido. Bueno, yo creo que es importante empezar a hacer un parate y decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos positivos que tengo? ¿Con qué puedo contar? Porque acá lo más importante es el ser. ¿Qué significa el ser? ¿Cómo yo me siento conmigo mismo? Y esta no es una pregunta sencilla ni es una pregunta tonta. El psicoanálisis durante muchos años es como que maltrató la palabra autoestima. Y me parece que tenemos que empezar a darle un lugar. ¿Qué es la autoestima? Son todos aquellos aspectos de nosotros mismos que empezamos a darnos cuenta en los cuales funcionamos bien. Pero acá hay una pequeña trampa. ¿Cuál es la pequeña trampa? Que a veces queremos más de lo que podemos, o exigimos de nosotros más de lo que podemos, y no nos conformamos con lo que somos, pero no en lo que tenemos. Fíjate, hay tres cosas: ser, hacer y tener. El ser es esto de quién soy, cómo soy, de qué manera y qué puedo ofrecer. El tener se refiere a todos los objetos, viste, que nosotros en la sociedad de consumo son de terror. Eso tendríamos que dejarlo un poco de lado. Y el hacer es la más interesante de todas. Porque ¿qué es el hacer, Diego? Es cómo soy siendo. ¿Escuchaste? ¿Cómo soy siendo? O sea, en ese ir siendo, en ese ser haciendo, voy siendo. O sea, yo me voy identificando en cada una de las situaciones. Por ejemplo, yo pensaba respecto de nosotros, ahora que estamos en esta salida, ¿qué va a gratificarnos a vos, a tu audiencia y a mí? Que esta salida sea gratificante para otros, que realmente les sirva, que uno diga, qué bueno, ¿no? Qué buena lo que hicimos para la prevención, qué bueno que hicimos con la audiencia. Eso nos va a hacer mejores, por supuesto que nos va a hacer mejores, claro, digo. Claro. O sea, nuestro buen narcisismo, fluye porque estamos haciendo un bien para vos, para mí, que me encanta poder salir con vos, y también en esto de poder decirle, damos al otro que está del otro lado desesperado, una herramienta, que es la esperanza de que si uno empieza a hacer esa tablita, qué tengo, qué soy, qué hago, empezar a encontrar no lo negativo, sino aquellos pequeños acciones positivas que me fue bien, esto resultó en mi trabajo, esto resultó en mi pareja, esto resultó con mis hijos. Y yo te diría que estemos muy atentos, Diego, pero muy atentos cuando aparece el personaje siniestro que te dice, lo hiciste mal, no sabes hacer las cosas, mira qué desastre que sos. Ese personaje hay que ponerlo en un estante al costado para verlo, pero para que no domine nuestra cabeza. Muy bien. Helvecia, la verdad, como siempre, un placer y muchísimas gracias por todos los datos y las soluciones que nos diste. Bueno, gracias. Gracias por haberme convocado. Que tenga buen día. La verdad que te estoy extrañando, te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Helvecia Trigo, licenciada en psicología, contándonos un poquito de la nueva epidemia del siglo, que es la depresión. Cambiamos de